este día, palabra, que cada uno tenga la gracia o tengamos. Tu palabra misma nos enseña que en vano trabajan los edificadores si tú no edificas la casa, y que en vano vela la guardia si tú no cuidas de la ciudad. Por eso reconocemos estas cosas y entendemos que ocupamos de ti, oh Dios. Que el Espíritu Santo pueda soplar de los 4 puntos cardinales sobre nuestra vida y sobre la vida de cada persona que va a escuchar tu palabra en este día, en cualquier momento, ahí en las aulas, ahí en los diferentes centros de reunión, en las diferentes partes aún del mundo. Pero que tu gloria, Dios, opere de una manera especial y sobrenatural, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Quiero invitarle para que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Deuteronomio, capítulo 5. Le damos la bienvenida a todos los que nos están mirando a través de la cámara, ahí en su casa o en el sitio donde se encuentran. Es una bendición para nosotros que usted nos pueda acompañar desde ese sitio. Deuteronomio capítulo 5, verso 33. ¿Lo tienen, mis amados? Dice la palabra ahí: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. El Señor añada bendición a esta palabra. Puede tomar su lugar usted que se encuentra en este recinto. Una versión distinta dice: sigan cada uno de ustedes sus consejos y les irá bien, y vivirán muchos años en la tierra que Él les va a dar. 3 cosas que quiero marcar acá en este versículo para luego pasar a otro libro, por el hecho de que aquí nos brinda un consejo, aquí nos brinda, alguien podría decir, un mandamiento o una orden. Después de que Israel había caminado durante tanto tiempo, después de que Dios los había sacado de Egipto, ellos habían vivido un sinnúmero de circunstancias o situaciones. Habían mirado el poder de Dios de la forma en que Dios los sacó a ellos de la esclavitud, de manera en que Él los libró. De esa misma manera Dios nos ha librado a nosotros de la esclavitud del pecado también. Hemos sido trasladados de muerte a vida. Hoy estamos sentados, dice la palabra, juntamente con Jesucristo en los lugares celestiales. Hoy nosotros valemos la sangre del Cordero que fue derramada en aquella cruz, en aquella ocasión. Pero este pueblo de Israel había pasado por muchas cosas, y Deuteronomio es como una segunda vez que le ponen o le brindan la ley. Entonces es un reencuentro, pero también al mismo tiempo es una renovación, un recordatorio de todo lo que había ocurrido y de lo que podía pasar y de los mandamientos y las órdenes que Dios quería brindarle al pueblo. Y en este pasaje miramos que el Señor dice: andad en todo el camino que yo les muestro o que les he mandado. Moisés se presenta delante del pueblo después de que el pueblo había mirado alguna cosa sobrenatural, un tiempo, un momento sobrenatural donde ellos pues se asustaron de ver la manifestación poderosa y gloriosa de Dios. Y entonces Moisés es usado para venir a decirle a aquel pueblo: anden o andemos en todo el camino que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Un consejo no solamente para aquellas generaciones, sino para las generaciones de la actualidad. Y 3 cosas
que marco aquí, 3 verbos, donde dice, para que viváis y para que os vaya bien y tengáis. Primero, el andar en el camino del Señor es para que uno pueda vivir. Y cuando decimos que pueda vivir, no estamos hablando simplemente de la vida natural, sino estamos hablando más bien de la vida espiritual, donde cuando uno camina con Dios, las cosas le van a salir mejor, y aunque tenga problemas, porque los va a tener, pero tiene uno a alguien mayor que nos puede ayudar siempre a salir de esas situaciones, a saber enfrentarlas. Y por ello Dios le da este consejo al pueblo o mandamiento y les dice: si ustedes hacen esto, van a tener estos resultados. Y el primero es para que viváis. Hermanos amados, y usted que me mira por la cámara, hay hoy día mucha gente que vive en sus hogares, pero sus hogares son infiernos. Siempre con grandes problemas, siempre con pleitos, siempre con disensiones, siempre allí con dificultades. Las personas en muchos hogares no viven en paz. Y eso es porque en algún momento no están siguiendo el camino por el cual Dios les ha mandado. Si usted y yo seguimos el camino por el cual Dios nos ha mandado y hacemos esas cosas, entonces vamos a vivir. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento de que debemos vivir, o que Dios ha planificado que tengamos una vida, pero una vida en abundancia. Está hablando de tranquilidad, está hablando de paz, está hablando de que vamos a tener dificultades, claro que sí, pero también está diciendo que a pesar de las dificultades, de los problemas y todas las circunstancias que tengamos que enfrentar en la vida diaria, viviremos en paz y con tranquilidad. Hay gente que tiene mucho dinero, pero el dinero no trae la paz. Viven en una zozobra, viven en dificultades. Y hay gente que vive en grandes dificultades económicas, pero en su hogar, en su casa, en su familia, tienen una gran tranquilidad. Porque cuando uno camina y sigue ese consejo de parte de Dios, entonces puede vivir. Qué feo es vivir en un lugar o en una familia, en una casa donde todos son reclamos, donde usted no escucha palabras de bendición, donde no escucha palabras positivas, sino todo es negativo, todo es reclamo. Eso sofoca a las personas. Eso hace sentir mal a la gente. Y dicho de otra manera, a usted y a mí, estar en un sitio donde nos relacionamos con personas y donde usted, es más, puede hacer que ni siquiera seamos parte de ese núcleo familiar, sino que estemos de visita o estemos por alguna situación en esa casa y usted escucha aquellas palabras que van y que vienen, donde él le reclama o ella le reclama, o los hijos dicen o los papás contestan, y usted dice: qué feo, qué ambiente más horrible se siente en este lugar. Pero qué hermoso es cuando uno está en una casa donde el ambiente se puede percibir que es de paz, que es de tranquilidad, que no es de estar reclamando tanto, que no es de estar echando en cara a nadie si se equivocó o no se equivocó. Al final todos nos equivocamos, ¿o no? Todos nos equivocamos. Pregúntele al que tiene al lado: ¿usted se equivoca? Pregúnteselo. Porque si alguien le contesta que no, usted me levanta la mano y me dice: él dice o ella dice que no, para pasarlo aquí, que nos testifique por qué razón, cómo hace para que nunca se equivoque. Porque todos nos equivocamos, por más, perdone, pero por más que queramos jugar de vivos, nos equivocamos. Y no es porque tengamos 15 o 20 años, no importa los años que usted tenga o yo,
nos seguimos equivocando y por eso necesitamos la misericordia de Dios que nos ayude. Pero cuando caminamos por el camino que Dios nos dice, aunque nos equivoquemos, los demás sabemos asimilar y aceptar aquello, y entonces nos salen los reproches, nos salen los reclamos. Al final, ¿qué se gana con reclamar tanto? ¿Cuántos aquí hemos reclamado alguna vez? Tanto. Ay, santo. ¿Y cuál ha sido el producto? Nada bueno. Pero no quiero quedarme allí porque necesito ingresar, o ocupamos ingresar al libro de Josué en unos minutos, porque todavía no, porque vamos a ver esos otros verbos, pero en sí la palabra de hoy tiene que ver, hermano, hay ríos que a veces nos dificultan alcanzar algunas cosas. ¿Ha visto un río crecido? La última vez que nos tocó ir a Guanacaste, veníamos temprano y llegamos casi a medianoche, porque estuvimos literalmente parqueados más de 2 horas, porque un río se desbordó. Y creo que ayer en las noticias lo volví a ver, porque estaban hablando del río Guasimal. Sobrepasó. Y nosotros, venía con mi hermano y pensábamos, seguro fue que hubo un accidente, porque son aguaceros torrenciales, seguro fue un accidente, seguro hay un muerto y por eso no camina este asunto. Y mirábamos a lo lejos, como a 1 kilómetro por ahí, la luz, o era ahí una ambulancia, o era ahí una patrulla, no sé, pero decíamos, qué extraño. Comenzó a hacerse de noche, y más de noche, y más de noche, y bien de noche. Y al final, cuando ya abrieron la carretera, pasamos. Y la pregunta fue, ¿y el muerto? No había ningún muerto. Lo que miramos fue un tractor que venía saliendo del puente. Pues entonces, posiblemente el río se salió o sobrepasó el nivel donde está el puente. Quedaron, no sé si piedras, palos, desconozco, y entonces tuvieron que limpiar. Y nosotros duramos más de 2 horas. Yo no sé los que estaban de primero cuánto tiempo duraron, pero hay veces que hay cosas que son obstáculos para uno poder cruzar, y debemos quitarlos eso. Y por eso decimos que debemos andar en todo el camino, o sea que necesitamos, por el beneficio nuestro, ser obedientes, porque aquí dice también que cuando andamos en eso, entonces nos irá bien. Qué bonito es cuando a uno le va bien en todo. Usted va a trabajar, el día le salió excelente. Usted se puso a hacer las tortillas y mire, palmeó tortillas, y cuando se lo empieza a comer la gente dice, pero esto sabe a tortilla con queso. Usted no le echó queso, pero tan buenas quedaron que le supo a queso. Todo le salió bien. Los que no saben cocinar, ¿cuántos no saben cocinar aquí? Usted no sabe cocinar. Santo. Le agarró tarde ya. Cuando uno no sabe, necesita seguir las instrucciones de alguien para que la cosa le salga bien. A alguien escuché una vez que se casó y que el primer arroz que le hizo, con todo amor y todo cariño y toda dulzura, la esposa se lo echó ahí en la tacita, y cuando él se lo fue a comer, tuvo que botarlo. Y cuando llegó a la casa, ella le preguntó, amor, ¿y cómo estaba el almuerzo? Deliciosísimo. Pero gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque cuando andamos ya en la parte espiritual y aún en la natural, en el camino del Señor, las cosas nos saldrán bien. Y dice, y tengáis, o sea, vamos a tener largos días en la tierra
que habremos de poseer de parte de Dios. Dios nos ha introducido en los lugares celestiales hablando de una manera espiritual. Entonces nosotros debemos vivir de tal forma, porque no vamos a llenarnos de tantas preocupaciones cuando caminamos, cuando entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando se lo dejamos a Dios, porque entendemos que nosotros no podemos cambiar ni a nadie y hay circunstancias que tampoco, entonces se lo dejamos a Dios. Pero hay veces que hay personas que quieren cambiar, sea el marido, sea la esposa, ellos quieren cambiar y están ahí, están sofocando y están empujando, y lo que hacen es que están empeorando la situación. Y hay padres y madres que en alguna ocasión hemos deseado cambiar a nuestros hijos. Usted y yo no podemos cambiarlos, ni Dios mismo, si ellos no le dan oportunidad. Pregúntele al que está al lado suyo: ¿usted cambia por lo que le dicen los demás, o cambia porque usted quiere cambiar? Largos días. Eso que largos días es, no se nos va a hacer úlcera, no se nos van a regar las bilis. ¿A cuántos se les ha regado alguna vez las bilis? ¿Sabe lo que quiere decir eso, verdad? Y es que es un colerón porque... Pero, ¿de qué sirve? Si andamos como Dios dice, vamos a tener tranquilidad. Que no hacen caso: Señor, yo hago mi función, sé hasta dónde puedo llegar, pero hay cosas que no puedo cambiarle a la gente. Entonces no me voy a calentar la cabeza. O sea, porque alguien sea cabezón, usted y yo no podemos ser iguales de cabezones, porque eso no trae bendición. Y hablamos aquí entonces de entender, de saber, de conocer y de obedecer lo que Dios nos ha declarado, porque eso traerá bendición a nuestra vida. Y ahora sí pase al libro de Josué, unas páginas más adelante. Libro de Josué, capítulo 3. De aquí tenemos o estamos alistando un estudio para todos los líderes. En un sábado de estos pronto vamos a tener un sábado de estudio, de compartimiento, de escuela de liderazgo, y entonces vamos a compartir más extensamente hablando de este libro. Pero ahorita leemos algunos pasajes donde dice el capítulo 3, verso 1: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. De Sitín al Jordán se dice que había alrededor de entre 8 a 11 kilómetros. Eso es lo que ellos tuvieron que recorrer. No se habla específicamente cuál era la distancia exacta, pero de ese lugar, Sitín, fue donde ellos acamparon, fue donde se establecieron durante algún tiempo, y ahí Moisés murió, aunque, o digamos que se despidió del pueblo. Pero quiero que leamos un momento el versículo 2 del capítulo 1. Versículo 2, capítulo 1 del libro de Josué. Ahí, bueno, leo el 1 y después el 2 de una vez. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa que no dice estos, dice Jordán. Pero le está declarando Dios ahora. ¿Cuándo? No mañana, ahora pues levántate, o sea, acciónate y pasa Jordán. ¿Qué era lo que Dios le estaba declarando a Josué? Mira, Josué,
El Jordán te está impidiendo la bendición que yo tengo para ti y para los tuyos también. Hay Jordanes que nosotros necesitamos cruzar porque eso nos impide la bendición de Dios para nuestra vida y aún para nuestra familia. Hay ocasiones que hay personas que no quieren cruzarlo. Y no estoy hablando en términos naturales, sino en términos espirituales. Hay Jordanes en los términos espirituales donde la persona como que no avanza, la persona como que está ahí, se quedó ahí en el mismo lugar, está en Sitín, ni siquiera ha descendido al Jordán o ha llegado al Jordán y no ha escuchado la voz de Dios que le ha dicho: mira, Pedro, levántate y pasa este Jordán ahora, pero primero tienes que levantarte. Si eres obediente, vas a ver lo que hay al otro lado. Si eres obediente, vas a experimentar lo que hay al otro lado, porque tengo cosas especiales para ti. ¿Sabías que Dios siempre tiene bendiciones para tu vida? Y para usted que me está mirando también, Dios cada día tiene bendiciones para nosotros. Si nosotros nos damos cuenta, si lo percibimos o no, no es culpa de Dios, sino de nosotros. Dígaselo eso al que está al lado suyo. Dios tiene bendición para ti hoy. No estamos hablando de mañana. Mañana será otro día, dice la palabra. Pero hoy, ¿por qué? Porque aquí le dice: ahora mi siervo Moisés ha muerto. Hay cosas ahí en el pasado que nos venían atando, que nos venían amarrando, pero eso se murió. Dios le dijo a Josué: eso no está, Moisés no está, ahora te corresponde a ti, cruza el Jordán. Y Josué retrocede su cassette y se acuerda cuando estuvieron frente al Mar Rojo. Posiblemente él era un niño y se acordaba de cuando caminaron por el desierto y cuando él ya era un joven, que lo enviaron a reconocer la tierra juntamente con 11 más. Y él recordaba de que en aquella situación él le había creído a Dios. Hacía 40 años que habían tenido aquella experiencia y habían reconocido la tierra, habían visto lo que Dios les quería dar. La tierra seguía ahí, la bendición seguía ahí, pero ellos no habían podido entrar simplemente porque no siguieron el consejo de Dios. Hay gente que puede hacer que se prive de las bendiciones por no seguir el consejo de Dios y hacer las cosas como Dios dice y no las hacen, y por tanto no tienen la bendición que Él les quiere dar. Pero por eso leo el 3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. 40 años antes se lo había dicho. Desde el día en que usted se convirtió y yo, Dios nos ha declarado promesas. Desde el día en que usted y yo nos convertimos, Dios siempre ha tenido promesas para su vida. Y si no hemos alcanzado algunas, no es porque Dios le ha faltado a su palabra, es porque nosotros no hemos querido alcanzar. Pero las promesas de Dios siguen estando allí para usted y para mí, porque usted es un hijo de Dios y una hija, y Él para sus hijos siempre quiere lo mejor, siempre, para que caminemos como Él desea que nosotros caminemos. Y por eso Dios le dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. No me voy a meter a hablar de esto, pero en cualquier lugar donde usted llegue, en su casa, en su trabajo, en su cuarto, en el colegio, en la escuela, donde llegue, cuando tocamos allí el sitio, tenemos que tomar posesión de eso y decir: Señor, gracias,
porque estoy en este colegio, estoy en esta universidad, estoy en este trabajo, Padre, pero gracias porque es la tierra que tú me has entregado, donde voy a ser bendecido de alguna manera. No dependo del patrón, no dependo de la organización, no dependo de la institución, dependo de Dios, pero tomo posesión de aquel sitio en una manera espiritual. Yo trabajo en un taller y en ese taller trabajo solo, hermano, pero muy acompañado. Y siempre digo, Señor, esta es la tierra que usted me ha dado aquí. Aquí es donde yo soy bendecido. Y cuando cruzo el umbral de este sitio, digo, Dios, gracias por este sitio, por este lugar. En este lugar tú me has bendecido y me vas a seguir bendiciendo porque es la tierra que tú has entregado para mí. No sé si usted acostumbra a hacerlo o no. Pero hermano, la Biblia dice, y esto es espiritual, y tenemos que aprender a soltar cosas en nuestra casa. Gracias porque es el hogar, es nuestra casa, es la tierra. Aquí soy bendecido, en mi casa soy bendecido, gloria a Dios. Y aunque el diablo se levante, en el nombre del Señor tendrá que oír, porque la gloria de Dios desciende en este sitio cada día. Son palabras que tenemos que acostumbrarnos a estar declarando. A veces hay personas que no lo desarrollan y no lo hacen. Y no es que usted llegue al lugar de trabajo y entonces mañana, aquí estoy, Padre, en el nombre de Jesús. No, porque es capaz que el patrón dice ahí oiga, ese se dio una vez el viroló, que se lo lleven al asilo, que lo vea el médico, porque no se trata de ir a pegar gritos. Se trata de entender lo que dice la palabra y de hacer lo que dice la palabra, porque yo tengo entendido que eso es verdad, que Dios ha entregado eso, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y ahí es donde Dios nos va a bendecir. Hay personas que tienen grandes dificultades en sus trabajos. Hay personas que van a la universidad y tienen grandes dificultades. Hay gente que, repito, viven en sus hogares y aquello, perdóneme, pero en algunos lugares es un infierno. ¿Por qué? Porque como cristianos no han aprendido a tomar posesión de lo suyo y declarar la palabra de la manera que hay que declararla. Porque eso no es que a usted se le antoje, es que Dios me lo dijo. Pero aquí sí vamos a entrar y ver los peros. Hay alguna situación, quiero que vaya una vez más al capítulo 3. Donde dice que Josué se levantó y de mañana y él, todos los hijos de Israel, partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Josué comprendía de que Dios le había soltado una palabra y que él 40 años atrás había recibido, o el pueblo, una palabra similar, y que por desobediencia o incredulidad se habían privado de bendiciones que Dios tenía para ellos, porque nunca aceptaron lo que Dios les había entregado. Y entonces Josué, posiblemente cuando escucha aquello que Dios le dijo en el capítulo 1, él analizó, pensó y dijo a Dios: Señor, hace 40 años yo te creí. He vivido 40 años en este desierto. He visto lo que nos ha ocurrido durante esos 40 años, las dificultades que hemos tenido que enfrentar por haber sido rebeldes y desobedientes, por no haber creído. Entonces, yo sí te voy a creer como lo hice la vez anterior. Hoy te sigo creyendo porque no quiero vivir otros 40 años en la misma situación. Y Josué preparó al pueblo. El río
o más bien ningún río figura más destacado en la Biblia que el río Jordán. Aparece muchas veces en la Biblia. Se dice que aparece más de 75 veces en la Escritura. Su significado en sus textos es doble. El significado del Jordán es doble. Se trata de una frontera natural que marca un acá y un más allá. El Jordán divide, nos separa de la bendición. Ahora, ¿cuál será nuestro Jordán? ¿Cómo se llamará? En la vida, mis amados hermanos, debemos cruzar ríos en muchas oportunidades que nos impiden alcanzar bendición. Hace unas semanas, esa quebrada de aquí a los 50 metros se salió. El bus trató de pasar y quedó pegado ahí. Y hasta con hermanos a bordo que querían bajarse y nadar, aunque el río se los llevara. Pero para poder llegar a su hogar, tenían que cruzar, aunque fuera un riachuelo. Eso los estaba separando del lugar a donde querían llegar. Y eso natural en la vida, que lo miramos en tantas ocasiones, de igual forma es en la parte espiritual. El momento en que Dios le dijo a Josué que cruzara aquel río, era el momento en que más tenía caudal. Era en el momento inclusive que el río se desbordaba. Y se lo leo aquí, verso 15 del capítulo 3. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Cuando ellos llegaron allí, dice que el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de era la siega. El río se desbordaba, el caudal era ancho. No había barcos, no había puentes, no había ferries, no había lanchas, no había botes, no había nada de eso. Iban mujeres, iban niños, iba alrededor de 1 millón de personas, incluidos todos. ¿Cómo iban a cruzar? Tenía que haber una manifestación sobrenatural, pero es que lo sobrenatural para Dios es sencillo. Para usted y para mí no, pero para Dios es sencillo. Dios hace cosas sobrenaturales en nuestra vida para que alcancemos lo que Él tiene planificado para nosotros. Hay ocasiones que estamos pasando por diferentes circunstancias o situaciones y eso puede ser nuestro río. Y como que no podemos salir al otro lado, como que no podemos cruzarlo, como que algo se nos dificulta. Pero Dios siempre tiene más para ti. Debemos comprender y tener claro que Dios siempre tiene bendición nuevas para nuestra vida. Y hay ocasiones, mi querido hermano, que las cosas que nos están sucediendo pareciera que se ponen turbias, que se oscurece el día, que hay como una neblina y no tenemos claridad para aquello. Pero es que hay ríos que se pueden llamar, y escribí un poco de cosas aquí porque en la parte espiritual hay ocasiones que nosotros no nos desarrollamos, no miramos esa gloria, no obtenemos bendiciones porque no cruzamos el río espiritual, que se puede llamar de la siguiente manera. Puede ser la duda, puede ser el río de las debilidades, porque podría ser que tenemos algún tipo de debilidad. Puede ser el río del miedo a enfrentarse a qué pasará después, qué sucederá más adelante.
¿Qué pasa si me quedo solo? ¿Qué pasa si hago eso? ¿Qué pasa si contrato eso? ¿Qué pasa en ese trabajo? ¿Qué ocurre si me despiden? ¿Qué voy a hacer? Y entonces entra el miedo. En algunas ocasiones puede ser el río de la soledad. Nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Nadie se acuerda de nosotros. Pareciera que nadie se acuerda. Y volvemos a ver a los lados y no podemos cruzar ese río porque eso nos produce hasta resentimientos, y ese resentimiento nos impide aún más el que podamos cruzar el río para tener la bendición de Dios. Y nos quedamos a este lado, y entonces podemos hasta marcar y culpar a otras personas de esas circunstancias. Ayer, escuchando a una persona, me di cuenta de algo, y es que en su corazón guarda muchos resentimientos o algunos resentimientos, y cuando uno guarda resentimientos, eso le impide cruzar el río, le impide obtener bendiciones, porque siempre tenemos el recuerdo, es que fulano, es que fulana, es que aquí, es que esto, es que lo otro. Y eso nos impide. Y es que me hicieron, y es que no me hicieron, y es que me ofendieron, es que me dañaron, es que nunca se acordaron, es que nunca me llamaron, es que nunca me pusieron la mano encima. Si usted y yo lo único que necesitamos es que Dios nos ponga su mano encima y nos sostenga para seguir siempre adelante, ¿de qué sirve que mucha gente le ponga la mano si usted sigue ahí? Porque lo que ocupamos es que el Espíritu Santo nos impulse para cruzar los ríos y obtener la bendición de Dios. Y aunque el diablo venga y brinque y haga lo que le plazca, usted y yo seremos más que vencedores, porque caminaremos hacia adelante tomados de la mano del Dios Todopoderoso, que va abriendo el camino en todo momento. Pero hay ocasiones en que nos entretenemos y empezamos a mirar y decimos que los demás tienen la culpa porque no se acuerdan de nosotros. Hay algo que le marco y que le digo, hermano y hermana, y usted que me mira por la cámara: nunca pida lo que nunca ha sembrado. Me explico. Nunca le pida a los demás lo que no hemos sembrado. Es que no se acuerdan de mí, y yo me acordé. Cuando aquellos ocuparon, me acordé. No, entonces ¿cómo voy a pedir? Pero estoy sumido ahí y no cruzo el Jordán por esas pequeñeces. Hay ríos que se llaman complejo de inferioridad. Es que yo no puedo, es que es muy difícil, es que no. ¿Cómo que no? La Biblia dice, el pasaje Filipenses 4:13, que lo conocemos de memoria, pero a veces no lo vivimos. ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Ve que se lo saben de memoria? ¿Cuánto podemos? Dígaselo al que está al lado suyo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto puedo? Todo. No hay nada difícil para Dios, y si no hay nada difícil para Dios, pues para mí tampoco, porque yo voy bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Por lo cual, no importa que haya complejos, los vamos a quitar del camino. Amargura, ¿cuánta gente vive llena de amargura? Por diferentes razones. Hermano, hoy día hay personas que viven llenas de amargura, lamentablemente, porque siguen dependiendo de otras personas. No dependa de los demás. Mire, aún usted puede depender de su mamá o de su papá o de su esposo o de su esposa. No dependa de él, dependa de Cristo. Y suelte siempre la palabra en la casa y tome posesión, y usted diga: yo cruzo este Jordán. Mi esposo nunca me da nada, mi mamá siempre me trata mal,
Mi esposa siempre me dice, pues cruce ese Jordán y comience a decir, yo tomo posesión de aquí en adelante, declaro que aquí a mi vida solamente vendrá bendición. Yo declaro que esa gente me va a bendecir en el nombre de Jesús. Pero el problema es que estamos metidos a veces con amargura y solamente soltamos lo negativo. Es que esta vieja, es que no me la aguanto. Es que este viejo quisiera guindarlo ahí. ¿Y eso de qué le sirve? ¿Usted cree que usted se va a sentir contenta con que al viejo lo guinde ahí, el mecate más alto? Y donde está guindando ahí. No, es que eso no es la solución. La solución es que usted y yo entendamos que necesitamos cruzar ese Jordán y tomemos posesión y soltemos la palabra. Es la tierra que Dios me trajo. Y soy bendecido. Y en lugar de estar diciendo, es que mi doña siempre me trata mal. Por eso le pasa eso. Es que ella siempre reclama y reclama y reclama. Por eso le pasa eso. Porque usted siempre suelta eso. Cruce el Jordán. Cruce ese río que le está impidiendo y diga, mi esposa es una bendición, gloria a Dios, aleluya. Sí, 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 sí. Y después comienza, sí, 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 sí. Pero si no lo hacemos, hermano, caminamos en fe o no. Josué nunca había cruzado el Jordán. Había visto cómo Dios hizo para cruzar el Mar Rojo, pero el Jordán no. Y ahora él era el responsable, no era Moisés. Pero ahí está. Hay veces que la falta de perdón por algo que nos hicieron nos impide alcanzar bendiciones, porque es el río que nos estorba. En otros casos es el río de la culpa. Hay algo que quería compartir y tal vez no debería adelantarme, pero quiero compartir un mensaje un día de estos acerca del viaje de la vida. Y una de las circunstancias que se dan en ese viaje es cuando nos corresponde bajarnos en la estación que Dios ha dicho. Y entonces algunos se nos adelantan. Como que yo le diga, así es fácil. El tren se parqueó hace rato donde Dios le dijo a mi papá que tenía que bajarse. Pero estoy hablando de aquí, a veces el río de la culpa. ¿De qué estoy hablando? De que entonces hoy en día el diablo puede venir a mi vida y a la vida de mi mamá, de mis hermanos o hermanas y empezar a acusarlo a uno. Y así hay muchas personas. Y entonces hay un río de culpa. Es que si hubiera hecho más. Es que si yo pudiera haber hecho aquello. Es que si yo hubiese hecho. Eso no existe. No sirve de nada. Se me fue la palabra. No era atemorizarse. No sirve de nada traer esos recuerdos y estar culpándose uno mismo de que pude haber hecho algo. Eso no sirve, hermano. Lo que tenemos que hacer es cruzar ese río que se llama culpa. Y si tenemos que pedirle perdón a Dios, habrá que hacerlo. Puede ser algún problema, alguna situación que no te deja recibir lo que Dios tiene para ti hoy en día. ¿Por qué? Porque el diablo está ahí hostigando. Porque el diablo está ahí recordándote aquello. Y si nosotros le damos espacio a eso, entonces no somos felices. Vivimos cada día con un martirio. Vivimos afligidos, vivimos con tristeza. Y nos despertamos y es que si yo le hubiera dado.
Puede ser un hijo, puede ser su mamá, su papá, su tío, puede ser que su abuelita que se murió hace mucho tiempo. Y todavía puede ser que hay personas que arrastren estas cosas. Si hay gente que lo arrastra estando viva, ¿cuándo más estando muerta? Uno debe prepararse para este tipo de cosas y pasar o cruzar esos ríos, mi querido hermano y hermana. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que el enemigo venga a culparme por lo que no hice. Porque usted y yo no somos Dios para poder hacer todas las cosas. Tenemos limitaciones y hacemos lo que podemos. No podemos hacer más. Y por eso había algo que era imposible, aparentemente. Nada más que aquí hay una gran diferencia. El pueblo no había creído hacía 40 años. Aquí el pueblo no dice nada. Aquí simplemente, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a ¿qué? Delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. En su familia, en su casa, Dios nos dice: voy a ponerlo, a plantearlo nada más en ese plano, porque podría plantearlo en el plano de liderazgo, pero eso en otro momento. Hoy lo planteo nada más como personas que somos miembros de una congregación y miembros del cuerpo de Cristo, donde entonces decimos: entonces Jehová nos ha dicho, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de tus jefes, delante de tus hijos, delante de tus familiares, delante de los que están siempre a tu lado, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Cuando yo miro estos pasajes, digo: Señor, he visto esto, he visto cómo has ido haciendo estas cosas y cómo las he ido experimentando, y usted debe experimentarlas también. Hay cosas que no estaba acostumbrado y que han empezado a ocurrir, y donde personas como su familia o como sus jefes pueden llegar ante usted y darse cuenta y entender que Dios está contigo con las cosas que van a ocurrir o que están pasando. Es que Dios está con nosotros, hermano. Josué no se puso a pensar: ¿lo cruzo o no lo cruzo? ¿Cómo hago? ¿Y si se me ahoga un niño? Él no pensó nada de eso. Él dijo: Dios me dijo que cruce el Jordán, me dijo cómo hacerlo, y yo simplemente lo que voy a hacer es obediente a lo que Dios declaró. Y entonces Dios le declara una palabra directa, personal a él. Dios nos declara una palabra directa a nosotros. Si no cruzamos el río que nos impide bendiciones, que nos ha estancado ahí durante X tiempo, si no cruzamos ese río, Dios no lo va a venir a cruzar por usted. Usted no lo puede cruzar por mí, yo tengo que cruzarlo. Hoy en la madrugada le decía a Dios: Señor, yo cruzo esos ríos que me impiden el desarrollo y el crecimiento. Impido todo aquello que me quiera tener de este lado.
Yo sé que ocupo y que la bendición está ahí. Entonces yo quiero eso cada día. Llámese como se llame el río, lo voy a cruzar. Porque hay algo especial, y es que Dios no le dijo a Josué: tú vas a ver cómo lo cruza. No, Dios le enseñó que él iba a saber cómo hacerlo, porque siempre iba él a operar de alguna manera sobrenatural para que lograra cruzar el río. No es que él iba a parar el río, sino que lo sobrenatural y el poder de Dios se iba a manifestar en la vida cuando aquel hombre caminara en pie, porque entonces las aguas se iban a detener y él podría cruzar al otro lado para tomar posesión de lo que Dios tenía para su vida. Dios tiene cosas para ti. Dios tiene cosas especiales para ti. Pero debes cruzar el Jordán o el río que te está impidiendo, y colócale el nombre que tú quieras. Porque debemos vivir en la manera en que Dios desea que vivamos, no en la forma que estamos viviendo en ocasiones. Hay gente que dice: estoy viviendo en victoria, pero la realidad no es esa. Porque si tuviéramos ahí una máquina donde revisáramos lo interior de la persona, no está viviendo en victoria. Cuando vivimos en victoria, hermano, vivimos en tranquilidad y vivimos en paz. No nos sofocamos por nada. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos ayudará. Hay cosas que yo no puedo hacer, pero cuando usted cruza el río que le impide, usted toma posesión de la tierra. Y Dios ha dicho que en esa tierra, Él, no usted, no yo, Él es el que le va a bendecir en esa tierra. Él es el que le va a dar, Él es el que va a enviar la bendición día tras día. Cuando creo esa palabra, entonces digo: Señor, qué bueno. No ando allí buscando migajas. No ando allí diciendo: ay, es que pobrecito yo, ay, es que no tengo trabajo, ay, es que no tengo esto. No, hermano. Yo no ando declarando palabras negativas. Yo no sé si será cierto, y termino con esto. Un hermano vino y se me acercó y me dijo: es que usted nunca dice lo que le pasa. Yo no sé si eso será cierto, pero él me dijo así: es que usted nunca dice lo que le pasa. Para usted todo siempre está bien. Y más seguro si me mira aquí al frente. Para usted todo está bien siempre. ¿Qué será? ¿Que no tiene problema? Los tengo, y muchos. Pero lo que entiendo es que el Dios que tengo es el Dios que me llamó, el Dios que me trajo aquí, el Dios que me dice que debo cruzar el río que me lo impide. Es el Dios que siempre me va a sostener, que me va a ayudar, que me va a llevar siempre en bendición y en victoria. Por eso entonces tengo que apropiarme de la palabra, y usted y yo debemos hacer lo mismo. No sé cuál será el río que debes cruzar. Inclina tu cabeza. Aleluya. Allí con tu cabeza inclinada. ¿Cuál es el río que necesitamos cruzar? Hay ríos que se llaman duda. Hay ríos que se llaman debilidades. Hay ríos que se llaman miedo. Hay ríos que se llaman soledad. Otros se llaman resentimiento o complejo de inferioridad, amargura, el no poder perdonar el daño que nos hicieron. Y en otros el río de la culpa. Siempre se sienten culpables, pero la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar lo malo de nuestro ser cuando llegamos ante Él humillados, para que Él pueda operar, para que Él pueda fluir. ¿Cómo se llama el río que nos impide cruzar? ¿Dónde está la bendición? ¿Cómo se llama ese río? Nos perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Dios
a través de Moisés, le dijo al pueblo: anden en todo el camino que yo les he mandado, y entonces van a vivir y les va a ir bien, y tendrán largos días en la tierra que han de poseer. El Jordán se desbordaba en aquellos tiempos. Era inmenso, era difícil, era complicado. Pero Josué entendía de que Dios era el que iba a hacer un milagro. Él no sabía cómo, pero tenía la confianza, tenía la fe, tenía la seguridad que Dios iba a hacer algo. Eso que estás enfrentando, eso que estás viviendo, esa dificultad que te está impidiendo el que tú seas realmente lo que tú deseas ser. Tener paz en tu casa, tener paz en tu trabajo, vivir una vida donde todo camine de una forma armoniosa. Sí se puede, sí podemos avanzar de esa manera, pero el río es el que nos está impidiendo. Hay que cruzar al otro lado, y todo ese tipo de cosas necesitamos en el plano espiritual quitarlo del camino. Y tal vez tus fuerzas y tal vez tu conocimiento se vuelve pequeño y no comprendes cómo poder hacerlo. Mas sin embargo, solamente tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso, que Él nos ayudará a cruzar, y que nosotros tomemos o tomaremos posesión de la tierra que Dios nos entrega. Hay veces que nos amargamos la vida, hay veces que nos enojamos por circunstancias, y esto se torna repetitivo, se vuelve como un Gilgal. Damos vuelta en lo mismo, y pasan semanas y pasan meses y siempre lo mismo, siempre sigue igual. Porque Dios no quiere eso, mi querido hermano. Dios no quiere eso. Le invito a ponerse sobre sus pies, o si quiere postrarse puede hacerlo también. Pero en esta hora necesitamos hablar con Dios. Hay que renunciar a lo que está a este lado. Hay cosas que están a este lado, pero esas cosas que están a este lado nos están dañando. Nos hemos acostumbrado a estar a este lado y seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos siendo familia de Dios, pueblo de Dios, y eso está bien, pero no estamos obteniendo lo que Dios nos ha querido entregar, porque nosotros no cruzamos, porque no tenemos la confianza, porque eso nos está impidiendo. Entonces, ¿por qué? Hay gente que a veces siente dejar todo tirado, porque la tensión, porque la presión te exige, te obliga. Allí no te da aparentemente salida, y sientes que la mejor solución es renunciar, tirar todo por la borda. ¿Para qué complicarse la vida? Pero es que ese es un río que hay que cruzar. Es que Dios te llamó a funcionar dentro de su reino. Dios te llamó a formar parte de su pueblo, de su iglesia. Y cuando Dios nos llama, Dios nos da todo. Y Dios nos dice: vas a cruzar allí. Sí, tú puedes cruzar. Tú puedes cruzar, porque no vas a cruzar solo o sola. A veces el reto, el desafío parece grande, pareciera complicado, pero sí se puede. Sí se puede. Las fuerzas humanas se nos agotan en tantas oportunidades. Es verdad que a veces alguno puede sentirse solo. Es verdad que en alguna oportunidad alguno puede sentirse que tiene miedo. Pero Dios, por el Espíritu Santo, nos
No puedes quedarte a ese lado del río, tienes que cruzar. Porque Dios le dijo: yo le he entregado, yo te he entregado lo que pisare la planta de su pie. En esta mañana declara y diga: yo me apropio de lo que Dios me ha entregado. Lo que Dios me ha entregado, esas bendiciones nuevas para esta semana. Dios tiene bendición para ti esta semana. Desde ahora aprópiese de esas bendiciones en fe y diga: Padre, en el nombre de Jesús, eso que tienes para mí esta semana, yo desde hoy me apropio de ello. En el nombre de Jesús, ahí en mi trabajo, ahí en la calle, ahí en mi casa, ahí en el lugar donde tú me lleves, yo me apropio en el nombre de Jesús. Voy a tomar posesión el día de mañana. Cuando mis pies toquen ese terreno, en el nombre de Jesús, yo soltaré una palabra. Declararé que esta semana será una semana de bendición, porque el río lo he cruzado. Porque he cruzado ese río, mi negocio será un negocio próspero. Yo no voy a ver si los demás crecen. Declaro que mi negocio es un negocio que va en crecimiento en el nombre de Jesús. Aleluya. Tomo posesión de la bendición. Tomo posesión de ello en el nombre de Jesús. Vendrá más gente, vendrá más gente. Venderé más en el nombre del Señor. Sí, yo voy a vender más en el nombre de Cristo Jesús. Me apropio. Dios, esto va a crecer, esto se va a desarrollar. Las finanzas, Dios mío, van a crecer en el nombre de Jesús. Comience a soltar una palabra en este lugar. Vamos, levante su voz, diga: Padre, yo me apropio de alma nueva, yo me apropio de gente nueva que va a venir a sentarse en esa silla a oír tu palabra. En el nombre de Jesús, comience, vamos, comience en este momento a soltar una palabra ahí, sin el nombre de Jesús. Gente nueva, gente que ocupa de Dios, gente necesitada, gente que está afuera, gente que llegará, gente que Dios enviará, gente que Dios utilizará. Otras personas van a venir. Nos apropiamos de esas almas, las trasladamos de las tinieblas a tu luz admirable. Conquistamos la tierra en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Declara que su ministerio va a crecer. Vamos, hermano, vamos, hermana, comience a soltar esa palabra. Que su vida espiritual, que su vida personal, que su ministerio, si tiene su ministerio, en el nombre de Jesús, dile al Señor: este Jordán yo lo cruzo, yo cruzo este río que a veces me impide, que puede ser el temor, que puede ser que me siento solo o sola, que me siento que no tengo el apoyo divino, que no tengo el apoyo de otras personas, pero tienes el apoyo del Dios Todopoderoso, tienes el apoyo del Dios sobrenatural, tienes el apoyo de aquel que abre los Jordanes, tienes el apoyo de aquel que abre los mares, tienes el apoyo, aleluya, de ese Dios que hace, que opera maravillas, que opera milagros. Ese es el Dios que te llamó, ese es el Dios que está contigo, ese es el Dios que te ayuda, ese es el Dios que no te abandona, ese es el Dios que va a tu lado, ese es el Dios que siempre te acompaña donde quiera que tú vas. Es el Dios que te bendice, es el Dios que te bendice. Levanta tus manos al cielo, dile: Padre, en el nombre de Jesús, en fe esta mañana, en fe yo levanto mis manos declarando que hay bendición para mi vida, que hay más bendición. Sí, más bendición, hermano, más bendición, más bendición. El diablo no me robará lo que Dios me ha entregado. Yo renuncio a todo aquello que me quiera amarrar a este lado. Yo cruzo ese río, aunque esté sucio, aunque sea grande el caudal, aunque se parezca ahí que es peligroso, yo lo cruzo, porque Dios detendrá las aguas. Dios va a detener las aguas, Dios va a detener las aguas. Sí, Dios va a detener esas aguas en el nombre de Cristo Jesús, porque no somos gente escasa, porque nosotros nos ensanchamos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Tomando posesión, sí, tomamos posesión de la tierra, tomamos posesión de las bendiciones, tomamos bendición de lo que Dios tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque yo declaro con mi boca, Dios mío, que mañana cuando salga de mi casa, Dios, cuando coloque mis pies ahí en el carro, cuando coloque mis pies en el trabajo, cuando coloque
mis pies en alguna casa, Padre, soltaré una palabra en el nombre de Jesús, aleluya, porque en esa casa a mí me van a bendecir, porque esa familia, porque esa gente va a ser un instrumento para bendición mía, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Tomo posesión de todas esas palabras, Dios mío. Señor, yo no me quedo a este lado. Dios Todopoderoso, hemos acampado en Sittim, hemos durado en Sittim tal vez mucho tiempo, pero hemos llegado al Jordán y no nos quedamos a este lado del Jordán. Nosotros cruzamos al otro lado, nosotros cruzamos al otro lado. Si antes nunca lo hicieron otros, nosotros sí cruzamos al otro lado. En el nombre de Jesús, el caudal del río no nos asustará. El caudal del río, Señor, no nos amedrentará. Dios Todopoderoso, la fuerza, el que se desborde ese río, Dios, eso no nos va a asustar. En el nombre de Cristo Jesús estamos declarando, Padre, en el nombre de Jesús, que no habrá ningún impedimento, porque tú detendrás las aguas. Tú eres el que pones allí tu mano. La intervención sobrenatural, la intervención divina es la que hace, es la que opera, es la que fluye. Sin el nombre de Cristo Jesús no hay enfermedad, no es por la edad, Padre, en el nombre de Jesús no es, Señor, no hay argumento, no hay nada. Nosotros cruzamos los ríos que tendremos que cruzar en nuestra vida sin el nombre de Cristo Jesús. Dios, el enemigo a veces quiere paralizarnos. El enemigo a veces quiere aprovecharse de nosotros. Y hay pensamientos que vienen a nuestra mente de fracaso, de derrota, de apatía, de tranquilidad. Pero nosotros, Dios, no somos de ese tipo de personas. Somos de los que avanzamos en fe, porque entendemos que el gigante de los gigantes, por cuanto el profeta Jeremías viene y declara esa palabra: sí, Señor, que tú eres el poderoso gigante, el que nos acompaña, el que nos lleva, el que nos ha tendido su mano, el que nunca nos abandona. El salmista declaró que nosotros moramos bajo tu sombra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo aquello, mi querido hermano y hermana, que le esté impidiendo, en el nombre de Jesús, suelte esa palabra de su boca, que salga la palabra de su boca diciendo: este río que me está impidiendo, a veces es un riachuelo, a veces es una quebrada, a veces no está caudaloso, a veces es un problemita pequeño, pero declare la palabra en el nombre de Jesús: esto que ha impedido que yo me desarrolle, esto que ha impedido que yo crezca, esto que me ha paralizado, en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Cristo Jesús, yo cruzo esto, no me quedo a este lado. Aquí no es donde está la bendición completa, aquí no es donde Dios me quiere bendecir de tal manera, es al otro lado donde Dios me quiere bendecir de una forma especial. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, tú eres grande y poderoso. Tú eres maravilloso, Señor. Creemos en la palabra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, no tenemos temor, no hay temor en nuestra vida. Dios Todopoderoso, no importa que se desborden los problemas, no importa, Dios, que todo el tiempo los problemas se desborden, no importa eso, Señor. Estamos seguros, estamos confiados, estamos anclados, estamos firmes en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Padre, levanto mi mano, Señor, en señal de bendición y victoria. Levante sus manos al cielo y dígale: Padre, yo soy más que vencedor. Declare esa palabra, dígale a Él, dígase, que el diablo lo escuche. Diga: yo soy más que vencedor, yo soy más que vencedora. Yo soy de los que conquisto, yo soy de los que avanzo, yo soy de los que voy siempre hacia adelante. Yo soy de los que tomo posesión de las bendiciones que Dios tiene para mí, y nadie me las quitará. El diablo no podrá robarme lo que Dios entrega en mis manos. Lo que Dios tiene para mí, no dejaré que nadie me lo quite.
En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. 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 Comience a aplaudirle al Dios de los dioses y Señor de los señores. Comience a darle un minuto allí, un momento de gloria a través de esos aplausos. Al que vive y reina, al único y sabio Dios, e inmortal e invisible, al que reina por los siglos de los siglos, aleluya, al que nos sostiene, al que nos ayuda, al que nos levanta, al que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. A Él damos honor, a Él damos gloria siempre. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Amén. Y amén.